Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el doctor Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Damos gracias a Dios de poder estar otra vez juntos para estudiar la palabra de Dios. Hemos estado meditando todos estos programas anteriores en el tema lo que la Biblia dice del hombre. Y meditábamos bajo el subtema lo que la Biblia dice del hombre en cuanto a la salvación. Meditábamos acerca del legalismo y la libertad. Y observábamos que lo que muchas veces las personas tienen por legalismo no es legalismo. Por ejemplo, no es legalismo cuando queremos vivir santamente, porque la palabra de Dios nos dice que vivamos en santidad. La palabra de Dios nos dice que debemos vivir separados del pecado, que debemos alejarnos de las prácticas pecaminosas. Leíamos ahí en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice el apóstol, el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y el verso 17 nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Observábamos que también hay una especie de legalismo cuando las personas quieren imponer o agregar al evangelio normas que los hombres, según sus criterios, creen que es mejor hacer o no hacer. Un caso parecido era el caso de los fariseos. Los fariseos amaban más la tradición que la verdad, y ellos imponían las tradiciones de sus ancianos, las tradiciones de sus padres, a la palabra de Dios, invalidando así el mandamiento del Señor. Ellos llegaban a ser tales que rechazaban la palabra de Dios para seguir las tradiciones. Por eso en San Juan capítulo 8, verso 47, el Señor dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Quiere decir que tiene discernimiento. Por esto no la oís vosotros, dice él, porque no sois de Dios. Ahora, esto era algo fuerte para los judíos. Cuando el Señor les decía esto, era verdaderamente algo fuerte. Y es que ellos se consideraban a sí mismos justos. Ahí en San Lucas capítulo 18, y versículo 9 al versículo 14, dice la palabra de Dios, a unos que confiaban en sí mismos como justos, note que ellos confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estaba lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Ellos confiaban en su propia justicia, pero eran hipócritas. En San Mateo capítulo 23, versículo 3, y también versículo 13 y versículo 14, nos dice el Señor: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Note que la religión de ellos era solamente de palabras, era solamente de imponer a los demás, pero ellos no hacían. Mas ay de vosotros, dice el Señor en el verso 13, escribas y fariseos hipócritas. Hermanos, realmente esta era una bomba a los oídos de estas personas. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, ellos no entraban, porque ellos pensaban que eran justos, pero no dejaban entrar a los demás, porque ellos les eran obstáculo con sus malas enseñanzas. Verso 14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Note, ellos en realidad eran hipócritas, porque ellos enseñaban que había que hacer algo, pero ellos no lo hacían. Ahora, ellos eran celosos, pero tan solamente de la religión hecha por ellos mismos. Por eso, San Mateo 23:14, como ya hemos leído: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y el verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito vuestro. Y una vez hecho, dice el Señor, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello, dice el Señor. Ahora que estamos en Cristo, hemos sido llamados a la libertad. La libertad muchas veces es malentendida también, y algunos, pretendiendo tener libertad, caen en lo que hemos llamado libertinaje. Veamos lo que es verdadero y lo que es falso en cuanto a la libertad. La palabra libertad significa independencia. El Hijo de Dios disfruta de la bendición de la libertad cristiana. En Gálatas capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor. Escuche esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es en sí la libertad cristiana? La verdadera libertad, hermanos míos, viene de la palabra de Dios. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. En San Juan 8:32 dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es una libertad para obedecer los mandamientos de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la libertad para decir no al pecado y para hacer la voluntad de Dios. San Mateo capítulo 119, verso 44 y verso 45 dice: he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia, y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Note que la libertad está en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. La verdadera libertad, estimado oyente, solamente existe cuando los linderos están bien definidos. Es libertad del dominio del pecado, como hemos visto en Romanos capítulo 6,
versículo 11 al verso 14. Dice el apóstol Pablo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga esto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice él, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no es vuestro amo, dice el apóstol. Ahora tenéis verdaderamente libertad. Ahora puede decir no al pecado y ahora puede vivir para la justicia de Dios. Ahora puede hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, la libertad, como ya hemos dicho, del pecado, no significa una perfección inmaculada. Ser libres del pecado no quiere decir una perfección inmaculada o erradicada la vieja naturaleza. Mientras nosotros vivamos en este mundo, mientras nosotros tengamos esta carne, vamos a sentir el tirón de la carne hacia el pecado. Va a haber una lucha. No es un caso de yo pecaría pero no puedo, sino más bien de yo todavía puedo pecar pero no quiero hacerlo. Es libertad para servir al Señor. Ahora que soy libre de la esclavitud, puedo servir al Señor Jesucristo. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, el antiguo Señor, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, dice, la vida eterna. De manera que es libertad para servir al Señor. Ahora, yo quiero que aclaremos una cosa, estimados oyentes. Hay muchos que llaman libertad a lo que en realidad no es libertad, sino más bien es una esclavitud disfrazada de libertad. Por ejemplo, no es libertad para pecar. Algunos piensan, bueno, como soy libre voy a pecar. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y cuando nos sentimos libres para hacer lo que queramos y andar en pecados, más bien estamos en una esclavitud y todavía no hemos sido libres. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Ahora, ¿cuándo morimos al pecado? Al ser unidos a Cristo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice él. De manera, hermanos míos, que la libertad no significa obtener una licencia para hacer lo malo. Por eso, primera de Pedro 2:16 nos advierte: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Algunos tienen la libertad que en realidad, como hemos visto, cuando pensamos que estamos libres para hacer la maldad, eso no es libertad, es más bien una esclavitud disfrazada. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, hablando de estas personas que pecan y andan en pecados y predican a otros, viviendo ellos mismos en maldad. Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad, porque ellos hablan de libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, dice el apóstol. Y oiga esto: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La libertad es mantenerse bajo el servicio de Dios, bajo el señorío de Jesucristo. Así como hemos sido libres, debemos andar en esa libertad. No es libertad para hacer lo que uno quiere. Es libertad para hacer la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice: porque vosotros, hermanos,
A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, que no los engañe la carne. Si no, dice, servíos por amor los unos a los otros. Debemos servirnos por amor. Hermanos, la libertad no es librarse de la responsabilidad. Algunos piensan, como soy libre, no soy responsable. Como soy libre, entonces yo decido hacer y no hacer, y como no quiero hacer, no voy a hacer esto. Hermano, el cristiano es responsable por varias cosas. En primer lugar, el cristiano es responsable de lo que sabe, tanto académico como de la palabra de Dios. Cuando conocemos el Evangelio, somos responsables de dar a otros el Evangelio. Tan es así que el apóstol Pablo se miraba a sí mismo como deudor. Él decía que a judíos y a griegos, a todos soy deudor, decía él. ¿Y qué era lo que él les debía? Pues él les debía el Evangelio. El cristiano es responsable de lo que sabe, tanto en lo académico como de la palabra de Dios. Ahora, también el cristiano es responsable no solo de lo que sabe, pero es responsable también de lo que tiene, de los recursos que el Señor le ha dado. Y esto habla de la mayordomía, de aquellas cosas que el Señor ha puesto en sus manos. Él es responsable. Él tiene libertad, pero él tiene la responsabilidad. También el creyente es responsable no solamente de lo que sabe y de lo que tiene, pero es responsable también de lo que hace. Esto nos habla del servicio. Ahora que somos libres en Cristo Jesús, somos libres no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Somos libres ahora para vivir bajo el señorío de Jesucristo. Vivamos pues de tal manera que agrademos a Dios con nuestra vida, y vivamos en libertad como Cristo nos hizo libres. Ahora, hermanos míos, hemos hablado hasta aquí de la gracia, hemos hablado de la ley, y hemos visto que estamos bajo la gracia, que somos libres, pero somos libres para servir a Dios. Vamos a dejar hasta aquí el tema de la gracia, y vamos a comenzar para hablar acerca del arrepentimiento y la fe. Si hablamos de salvación, tenemos que hablar del arrepentimiento y la fe, porque el arrepentimiento y la fe tienen que ver con el lado humano de la salvación, en el sentido de que son la respuesta del hombre a la predicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos el Evangelio, nosotros debemos responder al Evangelio con arrepentimiento y fe. Hermanos, el arrepentimiento es el aspecto negativo de esa respuesta hacia Dios. Un darse vuelta del pecado, dejar el pecado, apartarse del pecado, darle la espalda. La fe, por otro lado, es el aspecto positivo de esa respuesta. Es un darse vuelta del pecado, pero un darse vuelta hacia Dios, hacia Cristo. Si nosotros damos la espalda al pecado, pero no vamos hacia Cristo, solamente estaríamos haciendo la mitad. Arrepentimiento entonces es un darse vuelta del pecado, pero la fe es un darse vuelta hacia Dios. El Evangelio necesita de ambos. Es una respuesta salvadora a Dios. Hermanos, la predicación del Evangelio debe buscar ambas cosas en la vida de los hombres. Cuando predicamos la palabra de Dios, esperamos que la palabra de Dios, mediante el Espíritu de Dios, haga que las personas se arrepientan y pongan la fe en Jesucristo. Tenemos Hechos capítulo 20, verso 21. Nos dice la palabra del Señor ahí: testificando a judíos y a gentiles, oiga esto, acerca del arrepentimiento, número 1, para con Dios, y de la fe, número 2, en nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe. Luego tenemos Hebreos, capítulo 6 y verso 1. Por lo tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. También nos habla Marcos capítulo 1, verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, dice Marcos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es volverse del pecado, pero creer es fe. Creer es poner la fe en Jesucristo, en la palabra de Dios, en la obra de Cristo. Vea también Hechos capítulo 26, verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué es lo que había anunciado? Oiga esto: que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, hermanos míos, el arrepentimiento y la fe son algo tan importante en la salvación del hombre que vamos a meditar en cada una de estas por separado. Meditemos primeramente en el arrepentimiento. Veamos el lugar que ocupa el arrepentimiento en la palabra de Dios. El arrepentimiento, hermanos míos, es una parte integral del mensaje del Evangelio. Fue el mensaje del primer predicador del Evangelio, Juan el Bautista. En San Mateo capítulo 3, verso 1, verso 2 y verso 8, dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en San Mateo capítulo 3, verso 8, haced pues fruto digno de arrepentimiento, o muestren su arrepentimiento por medio de su conducta, por medio de su forma de vida. El arrepentimiento, hermanos, fue predicado por el Salvador mismo. En San Mateo capítulo 4, verso 17, nos dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan era arrepentíos. El mensaje de Cristo era arrepentíos. Pero también este mensaje fue predicado por los apóstoles. Podemos leer San Marcos 6:12. Dice ahí la palabra del Señor: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Note cómo no está predicando que los hombres diezmen, o que los hombres oren, o que los hombres sean buenos esposos, o que los hombres sean buenos padres, o que los hombres sean buenos ciudadanos. No, está predicando que los hombres se arrepientan, porque al arrepentirse de sus pecados y poner la fe en Cristo, todo lo demás ha de venir. Por eso leemos ahí en Hechos capítulo 2, verso 38. Nos dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De manera que era necesario que se arrepintieran. Juan lo reconocía así. Cristo lo reconoció así. Y los apóstoles siguieron reconociéndolo así. Porque el Espíritu Santo, que habitaba en los apóstoles, predicaba el arrepentimiento. Dice ahí en Hechos capítulo 26 y verso 20: sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Note, tanto judíos como gentiles era el mismo mensaje: que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No es que había un mensaje para los judíos y otro mensaje para los gentiles. El mensaje para los judíos era: arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y el mensaje para los gentiles era: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Era el mismo mensaje. Hermanos, predicar el Evangelio y predicar el arrepentimiento
Es el mandato de la Gran Comisión. No se puede hacer lo uno sin hacer lo otro. Predicar el Evangelio es predicar el arrepentimiento. Vamos a ver un poquito más detalladamente esto en nuestro próximo programa. Por ahora, nuestro tiempo se ha terminado. Yo le invito para que juntos sigamos paso a paso en el estudio de la palabra de Dios. Hasta pronto, el Señor le bendiga. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.